you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. Por invitarme a cruzar Extremadura desde la zona en la que yo vivo, que es el entorno de Plasencia, hasta la otra punta, en Fregenal. Siempre es un placer venir por aquí, yo lo hago muchas veces y conozco las dehesas del sur de Badajoz, creo que bastante bien. También es un placer encontrarme entre un público básicamente de ganaderos, de agricultores, gente de campo, como lo soy yo, ya que pertenezco a una saga, digamos, de gente muy vinculada a la dehesa. Que yo sepa, o hasta lo que yo sé, por lo menos mi bisabuelo, y seguramente de ahí para atrás también, mi bisabuelo fue encargado de una dehesa, mi abuelo también, mi padre fue administrador. Los tres empezaron guardando cabras en las dehesas y pues es algo que seguramente algo se me habrá transmitido a mí, por eso es por lo que tengo un interés especial por este tipo de sistema productivo, que además es parte del ADN, la parte más genuina de Extremadura. Ismael me invitó a hablar de, pues, teóricamente el tema que es un poco más de mi especialidad. Yo hace ya desde el año 96 que empecé haciendo una tesis doctoral, pues me he dedicado básicamente a abordar diferentes aspectos relacionados con la parte forestal, digamos, de las dehesas, ¿no? Especialmente con las dehesas de encina, que son las que mejor conozco, aunque también las de Alcornoque. Y últimamente pues lo vengo haciendo desde esa institución que tenéis ahí, Indehesa. Indehesa es un centro de investigación vinculado a la Universidad de Extremadura, que es donde yo trabajo, que creamos hace 3 años y que está compuesto pues, por 6 departamentos, un total de 60 investigadores de todos los ámbitos relacionados con la dehesa, ¿no? Hay biólogos, hay ingenieros forestales, agrónomos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay economistas, hay de todo. Toda esa gente que trabajaba en esos ámbitos de la universidad las unimos en este instituto que se llama Indehesa, que tiene ahora mismo pues, una página web que podéis visitar en cualquier momento y que está además especialmente interesado en llegar a acuerdos de cooperación con entidades como por ejemplo Ganaderos de la Sierra y otras muchas, ¿no? Pero bueno, Ismael me dijo que centrara la intervención en lo que tiene que ver con la pérdida, ¿no? Es lo que tú me comentaste, la pérdida del arbolado de la dehesa, y por eso utilicé este título, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una de las causas por las que se pierde arbolado en la dehesa, seguramente la primera a la que acudimos todos nosotros, y de hecho ya lo habéis hecho aquí, es el problema de la seca, ¿vale? Pero hay otras muchas causas por las que se pierde el arbolado en la dehesa, e incluso si nos referimos solo al tema de la seca, ¿vale? Eso es un tema muy controvertido, muy polémico. Hay muchas opiniones que no están bien fundamentadas en los datos, por eso conviene hacer bastantes aclaraciones aquí. Y bueno, yo creo que por eso la charla es pertinente, ¿no? Hacer muchas aclaraciones sobre cosas que a veces no se interpretan bien. De hecho, cuando hablamos de la seca del arbolado, que es quizá el tema más popular, cada uno tiene su teoría. Unos dicen que es el clima, los otros dicen que es el escarabajo no sé qué, los otros dicen que es... En fin, hay muchas teorías cuando realmente la ciencia nos permite hoy en día decir claramente por qué se produce la seca, aunque realmente no haya soluciones todavía puestas en marcha. Pero el por qué se produce la seca lo sabemos perfectamente hace ya mucho tiempo y hay que clarificarlo. La dehesa es el sistema agroforestal más extendido de Europa y probablemente el más apreciado en el extranjero también, gracias no solo a su importancia productiva y social, sino también a la biodiversidad, digamos, que aporta al territorio. Primer punto que hay que tener muy claro: la dehesa es una creación humana. La dehesa no surge sola, de forma natural, y se crea así. La dehesa es un sistema que interesa desde el ámbito productivo y desde el ámbito, digamos, ambiental, ¿no? Quizá la principal virtud y lo que más diferencia a la dehesa de otro tipo de sistemas productivos o de ecosistemas es la coexistencia, es decir, que existen al mismo tiempo grullas y cerdos, o cerdos y grullas, ahí lo veis en la fotografía, ¿vale? No hay en Europa ningún sistema productivo comparable, es decir, que sea un sistema productivo, en este caso con porcino, pero que al mismo tiempo en ese mismo sistema y al lado, como veis ahí, estén comiendo bellota, el cochino, el guarro,
con la grulla. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿vale? Y eso no se suele hacer. Bien, esa es quizá la principal virtud de las dehesas, ¿no? Que somos capaces de producir sin mermar, ¿no?, gran parte de los valores ambientales de esos sistemas, y el gran defecto es que la forma en la que producimos habitualmente, si la consideramos a largo plazo, a lo largo de diferentes décadas, perdemos arbolado, ¿vale? El principal defecto de fábrica, digo de fábrica porque lo tienen todas las dehesas, es que normalmente, en casi todas las dehesas, mientras hacemos un aprovechamiento ganadero, estamos perdiendo arbolado. Algo que no vemos normalmente a pequeña escala, pero si uno hace una comparación de una dehesa ahora y dentro de 50 años, o ahora y hace 50 años, verá que si miramos hacia atrás hemos perdido arbolado, y si lo proyectamos hacia el futuro habrá menos árboles en el futuro. Es una pérdida de arbolado que es lenta y que se debe a muchas causas, pero que es inexorable. Y por eso digo que la dehesa tiene un defecto de fábrica. Y es que, salvo que plantemos árboles, o salvo que alguien se preocupe mucho de plantarlos o de regenerarlos, de que salgan de forma espontánea, la dehesa con el tiempo pierde árboles. Eso cualquiera que sea ganadero y lleve 50 años una dehesa lo habrá visto. Bueno, ¿por qué se pierden árboles en la dehesa? Posiblemente la respuesta que daría la mayor parte de la gente es porque se están muriendo por la seca o por el cerambis, ¿no?, el escarabajo este que se come la madera, y resulta que esos no son los factores más importantes. La principal razón por la que se pierden árboles en la dehesa, aunque quizá no es la más llamativa, es porque en las dehesas normalmente no hay regeneración, no nacen árboles nuevos, o nacen muy pocos, ¿vale? Nacen muchos menos de los que se producen. De hecho, si en una dehesa donde hay un problema de seca y se nos están muriendo decenas de árboles o incluso cientos de árboles, si en esa dehesa hubiera regeneración, es decir, nacieran árboles nuevos, la seca no sería ningún problema. El problema es que no nacen árboles nuevos en las dehesas. Vamos a ver ahora por qué. ¿Por qué no nacen árboles nuevos en las dehesas? Bueno, esto es un esquema un poco así caricaturesco, en el que se... Por subirnos aquí. Este círculo que vemos aquí ilustra un poco el ciclo biológico de las encinas y de los alcornoques de las dehesas. Aquí arriba estarían los árboles adultos que producen bellotas, y esas bellotas, pues, dando la vuelta al ciclo, esas bellotas germinan y producen después plantas que crecerán y darán lugar, digamos, a árboles nuevos. Para que una bellota que produce una encina o un alcornoque se transforme en una encina adulta o un alcornoque adulto, se tiene que librar de muchos problemas. Se tiene que librar de que la bellota primero engorde, de que luego cuando la bellota cae al suelo no se la coma ni el ganado, ni la paloma, ni el ratón, ni el jabalí, ¿no?, y toda esta cantidad de animales que se las pueden comer, las rendajos, las ardillas, etcétera, etcétera. Solo cuando esas bellotas sobreviven a todos esos problemas, esa bellota puede dar una plantita pequeña, y esa plantita pequeña todavía se tiene que librar de que se la coma la vaca, el ciervo, o la cabra o la oveja, ¿vale? Es decir, es extremadamente improbable que una bellota que se produce en una encina o un alcornoque dé lugar a un árbol nuevo, porque hay muchos animales, muchos factores que se oponen, digamos, a ese proceso. De hecho, bueno, un trabajo que hice yo en el año 96, lo cuantificamos en su día, y en una dehesa más o menos normal, solo una de cada 10.000 bellotas produce una planta de este tamaño, que a su vez solo una de cada 100 plantas, digamos recién nacidas, superaba los primeros 2 o 3 veranos. Es decir, que la probabilidad de que una bellota produzca una encina es prácticamente cero, y por eso no nacen encinas nuevas en estas situaciones. Hay excepciones, por supuesto. Bueno, vamos a ir desglosando un poco todo este tipo, digamos, de animales o animalillos, ¿no?, que van reduciendo, ¿no?, las posibilidades de éxito de nuestra bellota a la hora de convertirse en un árbol nuevo. Ahí tenéis una serie de bichos que todo el mundo conocerá, son las famosas plagas de la dehesa. El mensaje que yo quiero traducir aquí, hay muchos más bichos, ¿no?, que pueden afectar a las encinas y alcornoques, pero casi siempre, cuando esos animales son muy abundantes y constituyen verdaderas plagas de la dehesa, casi siempre detrás hay algún problema en el manejo de la dehesa. De hecho, estos animales, ya he dicho antes, que atacan sobre todo a los árboles viejos. Luego, el problema no es la presencia
ausencia de los animales, sino el envejecimiento del arbolado. Como no hay árboles nuevos, los que tenemos son cada vez más viejos y a perros flacos todos le vuelven pulgas. Ese es el resumen y el mensaje principal, ¿vale? Todos estos animales pues van mermando, ¿no?, las posibilidades de que se produzcan bellotas. Cuando se producen bellotas, tenemos estos otros, ¿no? Este es el gorogojo, una especie de escarabajillo que tiene una trompa así alargada, que al poner los huevos dentro de las bellotas, porque las perfora, pues las destruye, ¿vale? Este animal, no sé si lo conoceréis, cuando uno encuentra en el suelo una bellota con un agujero, ¿sabéis de lo que estoy hablando, no? De sobra lo sabéis. Una de las cosas que no sabéis seguramente es que cuando uno ve una bellota con un agujero en el suelo, ese agujero no es un agujero por el que haya entrado ningún bicho, es un agujero por el que ha salido. Este insecto pone los huevos dentro de la bellota y de ese huevo sale una especie de gusanillo que se come la bellota y sale por ese agujero que todos vemos, ¿vale? Sale y después se entierra en el suelo para que en el año siguiente salga ya transformado en escarabajo, dispuesto otra vez a infectar la bellota. O sea, los agujeros que vemos en la bellota son por los que sale el gusano, que la estropea, montaña. Bueno, lo que más miedo nos da es esto otro, es el problema de la seca, porque hasta ahora hemos hablado de problemas que tienen, pues, básicamente las bellotas, ¿vale? Pero aquí vamos a hablar de problemas que son capaces de matar un árbol entero, encina o alcornoque, e incluso de esas enteras, para tirar todo el árbol. No sé si conocéis, ¿por qué se produce esto? Ya he dicho que sobre este tema hay mucha polémica y que todo el mundo tiene sus propias teorías, y no hay lugar a especular con esto. Esto se sabe perfectamente que lo produce, vamos a llamarlo así, un microbio, un hongo microscópico, una célula, como un virus que nos infecta a nosotros, que vive en el suelo, ataca y destruye las raíces de las encinas y de los alcornoques, y por eso el árbol se seca, ¿vale? La seca no la causa ni el clima, ni el escarabajo, ni el cerambis, ni ninguna cosa desconocida. La causa es esto. Eso es un microbio que se reproduce en el suelo, que necesita que el suelo esté húmedo durante la primavera para colonizar y destruir las raíces, y una vez que destruye las raíces en primavera, cuando llega el verano y hay sequía, el árbol se encuentra sin raíces y se seca. Ya está, no es más, ¿vale? No es un problema ni exclusivo de la dehesa ni exclusivo de las encinas. Se conoce desde hace 30 o 40 años y de momento no hay solución. Por tanto, no pensemos que ahora vamos a llegar aquí y alguien con unos polvos mágicos va a curar a las encinas de este problema. Porque no lo han conseguido hacer ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en África, ni en ningún lado. O sea, el problema es, yo muchas veces lo comparo para que se entienda la dificultad que es tratar este problema, lo comparo con el SIDA y con enfermedades que llevan mucho tiempo investigándose sin una solución, como todos sabemos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Tiene solución la seca? Yo creo que es la principal razón por la que Ismael me ha traído aquí, y la que más interesa a todo el mundo. Para mí, la solución a la seca no es ni hacer un tratamiento con los árboles con polvos mágicos, ni intentar evitar que la seca entre en una finca, porque eso es imposible. Es un patógeno que se desplaza por las corrientes de agua subterráneas, o sea, eso no hay forma de controlarlo. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora que estamos pisando en las dehesas, cuando nos ponemos las botas de agua y se nos adhiere barro, estamos trasladando el patógeno de un lado a otro, nos lo estamos llevando del campo a casa, en el barro de las botas, o en el barro que se adhiere a los tractores. ¿Vale? Eso no lo podemos controlar. Por eso yo, cuando me preguntan si esto tiene solución, digo sí, la tiene, que es crear árboles nuevos. Donde se muere uno, tiene que haber 10 más. ¿Vale? Es decir, en la dehesa tiene que haber regeneración de árboles, tienen que nacer árboles nuevos o hay que plantarlos, mediante subvenciones o lo que sea. Porque pensar en que ese patógeno, es decir, ese microbio, lo vamos a erradicar, a mí me parece ciencia ficción. Hay gente que vende la burra y hay mucha gente que vende muchos productos mágicos, pero a mí no me ha demostrado todavía nadie que eso tenga un efecto curativo importante. Nosotros hemos hecho un montón de ensayos con un montón de productos y al final se curan igual de mal los árboles que están afectados que los que no, que los que tratas, que los que no tratas. ¿Vale? Por tanto, polvos mágicos no hay para esto. Tenemos que irnos acostumbrando a coexistir, es decir, acostumbrarnos a que ese bicho esté allí, porque no lo podemos eliminar. Entonces, lo que hay que pensar es en reponer los árboles que se pierden. Y para eso habrá que reclamar la subvención
soluciones que haga falta, lo que queráis, pero esto se soluciona con árboles nuevos. No podemos curar los árboles que ya están tocados. Y si alguien dice lo contrario, que nos lo demuestre. Por eso volvemos otra vez al defecto de fábrica que tienen las dehesas. Y es que en las dehesas no nacen árboles nuevos. Me diréis, sí, yo conozco una que sí, en la mía sí. Vale, la tuya sí, pero en el 75% de las dehesas no nacen árboles nuevos. Eso está súper estudiado. ¿Vale? Ese es lo que yo llamo el defecto de fábrica de las dehesas y que se manifiesta por muchos estudios que hay. Aquí tenéis unos datos, fijaros, en el 87% de las dehesas de Extremadura, 87% no hay regeneración, no nacen árboles nuevos. En las dehesas de Encina, y en el 72% de las dehesas de Alcornoque no nacen árboles nuevos. En las demás, plantamos, o incluso hay muchas veces que se deja un trozo de dehesa un poco abandonado, y ahí nacen árboles nuevos, o porque se plantan. Pero en el 87% de las encinares y el 72% de los alcornocales no hay árboles nuevos. Luego ese es el problema realmente gordo que tenemos. Ese gráfico que se ve ahí, lo voy a intentar explicar así fácilmente, se entienda bien. Solemos representar, para estudiar estos problemas, muchas veces lo que hacemos es comparar zonas de dehesa con zonas más o menos abandonadas de monte, fincas que están dedicadas sobre todo a la caza, donde no hay pastoreo. ¿Vale? Esas zonas de monte, eso que pone ahí Forest, son aquellas barras negras que se ven ahí. Y las zonas de dehesa son estas barras grises. Y aquí lo que representamos es el número de árboles que hay de diferentes edades. Si yo me voy a una mancha cinegética, donde no hay pastoreo o hay muy poco pastoreo, hay muchos más árboles jóvenes que árboles viejos. Pero si me voy a la dehesa, hay muchos más árboles viejos que árboles jóvenes. Y ese es el drama de la dehesa, más que la seca. Más que la seca. Porque si hubiera regeneración, hubiera árboles nuevos, nos olvidaríamos de la seca automáticamente. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Pues básicamente hay 3 o 4 técnicas que permiten regenerar de forma natural o de forma artificial las dehesas, ¿no? En Portugal, este es el típico alcornocal portugués. En Portugal ya sabéis que, bueno, pues como el corcho vale lo que vale, le dedican, en fin, en Portugal digamos que son muchos más forestales que ganaderos, precisamente porque el corcho les da mucho dinero. Y entonces ahí a ellos les es más rentable muchas veces quitarle ganado de la finca para que se críen alcornoques nuevos, como veis ahí. Esto en Extremadura solo se ve en las zonas donde se planta. En Portugal, en muchos sitios incluso quitan el ganado en medio y salen muchos árboles. Esto sería, por tanto, una forma natural de regenerar la dehesa. Es decir, quito el ganado o lo quito en ciertas épocas del año y pueden salir árboles de forma natural. Otra opción, esto es en la zona de Monfragüe, en mi pueblo, en algunas fincas, sobre todo en las fincas que son de tipo más cinegético, son fincos de caza mayor donde no hay ganado, pues esto solo se lo puede permitir a algunos propietarios, no todos, pues hacer una rotación. Una rotación significa que siempre hay una parte de la finca, que puede ser un 10% de la finca, donde no hay pastoreo. ¿Vale? Al no haber pastoreo, esto se vuelve, digamos, una mancha así espesa. Por supuesto, corremos el riesgo de que se produzca un incendio. En estas manchas se crían muchas encinas y alcornoques pequeños. Al cabo de 10, 15 años, con lo que haga falta, desbrozo y me salen todos estos arbolitos que hay aquí. ¿Vale? Y eso después se convierte en una dehesa igual que esta. Eso es algo excepcional. Yo solo lo he visto en 2 o 3 fincas. Pero bueno, es otra herramienta que está a nuestro alcance. Lo que hay que hacer es estudiar los costes económicos y ver qué parte puede aportar, digamos, la administración pública y qué parte tenemos que aportar nosotros. La herramienta más habitual, las densificaciones, ¿no? El plantar encinas o alcornoques sin exclusión del pastoreo, ¿no? Con jaulas metálicas, como esas que veis ahí, o con tubos de plástico, lo que sea. Eso sería una forma de regenerar artificialmente la dehesa y garantizar que salgan árboles nuevos. De momento, con ayudas públicas importantes, ¿no? Cada una de esas jaulas con sus plantas dentro y tal vale 30-35 euros, que de momento pues la administración está aportando, no sabemos hasta cuánto. Y la otra opción es también plantar los árboles con exclusión del pastoreo, ¿no? La opción que hemos visto antes permite mantener el ganado dentro,
porque los árboles están protegidos con jaulas, pero hay otra opción que es directamente plantar y excluir los animales durante 10, 15 años, el tiempo que sea. Más tiempo si son vacas, menos tiempo si son ovejas, y ya está, ¿vale?